Roberto Cano va por ahí también. Hola. Buenas noches, Edgardo. Muy buenas noches. ¿Cuánta presencia de mujeres? Estoy realmente feliz. Tenemos ahí una presencia femenina de género espectacular. Así que, Felicitaciones. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ahí lo veo a Guillermo Mackenzie. Salud, Guillermo. saludos, Edgardo, ¿cómo te va? Bienvenido a la zona. Gracias, gracias. Gracias a vos por dedicarnos este tiempo, Edgardo. Un placer. Gracias. Vamos a la disposición. Nuevamente a todos y a todas. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a Edgardo Ford, compañero, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vicepresidente de Cooperar. Le comento 2 o 3 cosas. En primer lugar, saludar a los compañeros de Bariloche, de Talcó, de Plotier, de Centenario, de Cipolletti, de Roca, de Río Colorado, de Viedma y de Neuquén, que nos acompañan en esta jornada que es la tercera o cuarta jornada que estamos compartiendo. En esta oportunidad, en el marco del Día Internacional de la Cooperación, que fue el día sábado, 98 aniversario del 98 aniversario, queríamos compartir con Edgardo toda su mirada y todo lo que el movimiento cooperativo tiene para decir post pandemia. Entonces, le voy a por una cuestión de organización, la charla tiene 2 o 3 etapas. En la primera cuestión que nos tenemos que poner de acuerdo es que todos nos pongamos en mute para poder escuchar a Edgardo y no interrumpir y que no hayan sonidos de fondo que molesten que lo puedan molestar. Al final de la reunión va a haber lugar para hacer preguntas, va a haber lugar para intercambiar algunas opiniones. Lo que le pedimos es que lo puedan dejar en el chat del Zoom para ir tomando nota y haciendo una síntesis de las preguntas para poder volcarlas al final. Quiero saludar a Ignacio Armida, delegado del INAES, que nos acompaña en esta oportunidad, al diputado Carlos Alberto Iberos, que también nos acompaña en esta oportunidad, y lo vamos a ir saludando en la medida en que vamos tomando nota de quienes están participando. A mí me gustaría, Juan, no te veo, no sé si acá está estoy, la mano que no te veo. Ahí está. Estoy, Darío. Juan, como secretario de Relaciones Institucionales, me gustaría que los presentes a Edgardo, como para darle entrada a su exposición. Bien, gracias, Darío. Buenas noches a todas, a todos. Mucha gente conocida, una alegría en reencontrarnos a veces con compañeros que hace rato que no nos vemos, compañeras, la verdad, una alegría enorme. Muchos nos conocemos, pero para quien no me conoce, mi nombre es Juan Celi, como decía Darío, secretario de Relaciones Institucionales del Banco Credit Coop, y continuando con esta serie de charlas que nuestro banco está propiciando desde hace varios años, antes en forma presencial y ahora en este nuevo modo virtual, tenemos esta noche, yo tengo el gran placer de presentarlo, a un dirigente que entre nosotros es muy conocido, muy reconocido, sabemos de su talla, de sus quilates, pero para quien no lo conoce y esta noche por primera vez lo va a escuchar, le daría como una reseña simbólica. Edgardo, porque de él estamos hablando, este año, en enero de este año 2020, cumplió 50 años de trayectoria como dirigente cooperativista. Para que tengan ustedes idea, ¿quién nos va a hablar esta noche? Si esos 50 años nosotros lo tendríamos que poner y reseñar acá, podríamos estar toda la noche, pero permítanme solamente en forma resumida. En enero del año 1970 ingresa al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una entidad madre
y precursora de cientos de cooperativas acá en el país. Ahí en ese lugar él ocupa diversos cargos, diversas gerencias, hasta llegar a presidir la misma entidad. En el año 2009 hasta el 2015 presidió la Confederación Cooperativa Argentina, Cooperar. Desde el año 1990 hasta este presente es comentarista de los microprogramas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Acá en Neuquén, los de la región, habremos escuchado un montón de veces a primera hora de la mañana por LU5, los microprogramas del instituto. La voz que la escuchamos desde el año 90, muchos se acordarán seguramente, es la que esta noche vamos a escucharlo en vivo. También conduce junto a Mariana Anzobrena el programa semanal Desde la Gente, programa dedicado a la economía solidaria y que ya transita el 11º año consecutivo al aire. Eduardo también, siendo coherente y consecuente con su ideología cooperativa, entra a la acción política partidaria como otra forma de brindarse a la sociedad. Y en el año 2008, junto a otros compañeros de ruta, de militancia, como Carlos Heller y Juan Carlos Junio, fundan el Partido Solidario. Un partido que en su plataforma política está regido por los mismos principios y valores que sostienen al cooperativismo. Y es desde allí que en el año 2011, cuando se presenta en esa instancia electoral, es elegido diputado ante la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta el año 2015, es decir, que tiene mandato cumplido. Querido Edgardo, darte la más cordial de la bienvenida de acá desde Neuquén, darte las gracias, pero también queríamos decirte que con estas sencillas palabras, estimado amigo, que estas sencillas palabras sean una suerte de homenaje a tu trayectoria de más de 50 años defendiendo y poniendo en alto los valores y principios que enlazan a lo que esta noche te vamos a escuchar. Así que, Edgardo, muchísimas gracias y es tuya la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, Juan, por esta cálida bienvenida. Saludo a todas y todos con especial aprecio. Es un placer compartir con ustedes este momento. Esperemos que sea de interés y utilidad. Ya saludé a muchos de ustedes, en particular quería transmitir un saludo a Eduardo Aldonate, que lo vi en algún momento en la pantalla, hace un rato largo que a Eduardo no lo veo, así que Eduardo, un abrazo desde aquí. El tema que hemos elegido, que ustedes han sugerido también para esta charla, se refiere al cooperativismo después de la pandemia. Momento este absolutamente inédito para la humanidad en su conjunto. Si tenemos que dar algunas cifras, digamos que hay más de 10 millones de personas infectadas por el COVID-19, más de 500.000 de víctimas fatales, y esto, por supuesto, aún no ha terminado, y la incertidumbre absoluta reina en el mundo acerca de cuál va a ser el momento de la finalización, hasta cuándo el virus se va a extender, se va a difundir, va a provocar víctimas fatales, víctimas que en algunos casos realmente sorprenden por la magnitud, lamentablemente, producto, entre otras cosas, de políticas equivocadas en cuanto al cuidado de la salud por parte de los estados nacionales. Basta con ver qué es lo que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica, país que encabeza la lista de infectados y muertos, y más cerca de nuestro país, lo que sucede en el vecino Brasil, donde últimas noticias nos indican que Bolsonaro, el presidente del país hermano, ha dispuesto prohibir el uso de barbijos en determinadas instituciones, lo cual aumenta el riesgo del contagio porque ya se sabe que es muy fácil contagiarse, ya sea por el contacto directo con personas infectadas, por respirar alguno de los virus que flotan cuando uno estornuda, tose, y entonces las microgotitas que uno exhala al estornudar o al toser caen en la cara del otro o en las manos, o tocar objetos que están contaminados, después en lugar de lavarse las manos adecuadamente con jabón, se tocan la cara y penetra el virus a través de los ojos o de la mucosa de la nariz o de la boca. El riesgo es enorme y todavía no se sabe en qué momento la humanidad va a disponer de una vacuna preventiva. Y más aún, además de la vacuna preventiva, que en su momento habrá que difundir a lo largo y ancho del planeta,
también va a ser necesario encontrar la medicación apropiada para el tratamiento sintomático del COVID-19. Tengamos en cuenta como antecedente que en el caso del HIV, del SIDA, existen medicamentos que permiten tratar los síntomas de la enfermedad, pero aún no existe una vacuna, lo cual habla de la complejidad de enfermedades de esta naturaleza que con determinada frecuencia aparecen, pero en este caso con un nivel de contaminación realmente global, inédito, que entre otras cosas provoca, por supuesto, además de las consecuencias humanas, algunas de ellas fatales, un impacto absolutamente negativo en toda la economía, no solamente de la República Argentina, sino de todo el mundo afectado por esta situación que exige, en algunos casos, el cierre transitorio, a veces lamentablemente definitivo, de fuentes de trabajo, al punto tal que la OIT señala que a esta altura de la contaminación, de la epidemia, de la crisis sanitaria, ya se han perdido más de 400 millones de puestos de trabajo. O sea, casi 10 Argentinas juntas de trabajadores que han perdido su empleo como consecuencia de la pandemia. Es importante subrayar esto último porque hay quienes militan la llamada anticuarentena y que exigen, haciendo uso del derecho supuesto a la libertad, terminar con el confinamiento, terminar con el aislamiento preventivo, obligatorio, que se ha establecido, por ejemplo, en nuestro país, y culpan al aislamiento, a la cuarentena, de la caída de los índices de la economía. Y esto no es así, porque en aquellos países donde han liberado la circulación de la gente, aunque ahora muchos de ellos estén dando marcha atrás, la caída también ha sido estrepitosa. Algunos comparan el impacto negativo sobre la economía que tiene la pandemia con lo que ocurrió en la famosa crisis de los años 29-32, que generó también una catástrofe en materia del empleo, el cierre de empresas, las hambrunas, las ollas populares que se diseminaron, particularmente en los Estados Unidos, que fue sobre todo el punto de partida de aquella crisis. En este momento estamos viviendo algo similar. Y entonces hay enormes interrogantes acerca de cuál va a ser el estado del planeta después que termine la pandemia, cuya finalización, como ya dije, se desconoce absolutamente. Hay opiniones diversas, hay quienes tienen la esperanza de que a partir del día después iniciemos una etapa de mayor solidaridad, de mayor comprensión de las dificultades que tiene la humanidad para encarar y ejercitar sus diversos derechos, pero también existe la preocupación acerca de la persistencia de determinados paradigmas que se han instalado ya hace varios años en el mundo y que forman parte del pensamiento dominante, sobre todo en el campo de la economía, lo cual se denomina la corriente neoliberal, que privilegia obviamente la financiarización de la economía, la concentración de la riqueza y paralelamente la exclusión de millones y millones de personas a lo largo y ancho del planeta. Esto es uno de los efectos de la globalización, que no es precisamente la globalización de la solidaridad, sino la globalización de un sistema verdaderamente perverso de concentración económica, concentración de la riqueza, acentuación de la desigualdad, multiplicación de la pobreza y la marginalidad, con una característica que en esta época que vive la historia de la humanidad es la siguiente. En tiempos remotos, o no demasiado distantes, la existencia de los desocupados era lo que se llamaba el ejército de desocupados que presionaba sobre los trabajadores activos para incidir por parte de las patronales en la rebaja de los salarios. En la actualidad, y ya desde hace tiempo, existe lo que el Papa Francisco ha denominado la población descartable, porque son excedente absoluto, o sea, personas que han quedado absolutamente marginadas de la vida del trabajo digno, inclusive hasta del trabajo informal,
y que no tienen acceso ni lo van a tener en la medida en que persista este sistema dominante prácticamente a nivel mundial. El debate entonces gira en torno a qué medidas habría que tomar por parte de los gobiernos, por parte del conjunto de las naciones, para paliar estos efectos dramáticos, trágicos, terribles de la pandemia, como ya dije, que ha dado lugar a que se hayan perdido 400 millones de puestos de trabajo. Pongámonos a pensar qué acciones deberían adoptarse para ir recuperando cuanto antes, en el menor plazo posible, gran parte o la totalidad de esos 400 millones de trabajo que probablemente al término de la crisis sanitaria es probable que sean más. Dentro del movimiento cooperativo a nivel mundial se está dando un interesante debate y permítanme hacer un pequeño repaso histórico. La Alianza Cooperativa Internacional se fundó en 1895 en Londres, es decir, que está próxima a cumplir 125 años. A lo largo de todo este lapso de la historia hubo distintos dirigentes, distintos enfoques, y durante el periodo de convivencia o coexistencia de dos sistemas, el sistema capitalista en Occidente sobre todo, y el bloque socialista soviético en el este del mundo, en la Alianza Cooperativa Internacional había una política de convivencia respetuosa, más allá de las diferencias ideológicas y políticas, y en general las reuniones de la conducción de este máximo organismo de integración cooperativa a nivel mundial terminaban con declaraciones consensuadas entre unos y otros en torno a los grandes problemas de la humanidad, entre ellos y sobre todo una exhortación permanente a la necesidad de asegurar la paz en todo el planeta, la no agresión, teniendo en cuenta que el desarrollo de las armas atómicas amenazaba, en el caso de una conflagración, con la finalización de todo lo que existe sobre el planeta. Entonces, la Alianza se pronunciaba por este tema prioritario, pero también por señalamientos críticos al proceso de concentración y monopolización de la economía. Cuando se produce la caída del mundo cooperativo y la disolución del bloque soviético, el llamado pensamiento dominante, que en el campo de la economía se traduce como la influencia perniciosa del neoliberalismo, penetró de alguna manera también al interior de la conducción de la Alianza Cooperativa, cuyos mensajes empezaron a carecer de contenido o, por lo menos, a soslayar algunos de los grandes temas que vive la humanidad y en torno de los cuales el cooperativismo tiene la necesidad, el compromiso histórico y por definición de contribuir a esclarecer y a contribuir también, junto con la prédica de los valores y de los principios, a desarrollar una práctica que permitiera demostrar que los cambios de paradigmas económicos en función de una economía, como dice el Papa Francisco, con rostro humano, no solamente era necesario, sino que era posible, y así lo demostraban y lo demuestran las miles y miles de cooperativas que en todo el mundo contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad. Y hubo un hecho muy importante para el cooperativismo mundial y para el cooperativismo de la República Argentina en particular, que fue la designación de nuestro compatriota Ariel Huarco al frente de la Alianza, asamblea que tuvo lugar a fines del año 2019 en la ciudad de Kuala Lumpur. Allí se eligió a Ariel por un lapso de 4 años y uno de los postulados programáticos de Huarco para asumir la presidencia de la Alianza, presidencia que logró con el voto prácticamente total de todos los asambleístas, casi 700 de todo el mundo, fue que la Alianza Cooperativa debía retomar el compromiso, la tradición de incidir con sus opiniones en la agenda de los grandes temas que abarcan el conjunto de la humanidad. Y así se está dando, y esto realmente es muy importante porque marca el rumbo de la actitud, del compromiso que deben asumir las entidades cooperativas con sus asociados
y con la comunidad en su conjunto. Y esto no lo decimos como una expresión de deseos, sino que forma parte del ADN de la cooperación. Precisamente el historiador de la cooperativa de los pioneros de Rochdale, que se fundó, como ustedes saben, a fines de 1844, creando el primer ejemplo de cooperativa de consumo, según las conocemos en la actualidad, dijo que más allá de los logros de esta importante iniciativa solidaria, el objetivo trascendental que tenían los pioneros de Rochdale era transformar al mundo. Es decir, por el camino de la ayuda mutua, de la solidaridad, del esfuerzo propio, de la acción mancomunada de los asociados, de un ideario basado en valores y principios, que vamos a comentar enseguida, el propósito fundamental y trascendente era contribuir a transformar la realidad. Es decir, que el cooperativismo tiene una misión histórica que, además de resolver los problemas puntuales de quienes se asocian voluntariamente para constituir las empresas cooperativas, es el de contribuir, de ayudar con su incidencia, con su ejemplo, con su prédica, a modificar la realidad, a transformarla en beneficio del conjunto de la sociedad. Este espíritu transformador es el que Ariel Huarco, como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, procura instalar desde ese faro que orienta, que ilumina el pensamiento y la acción del cooperativismo en todo el mundo. Y que en este momento tan crítico se plantea toda una serie de medidas concretas que, por supuesto, luego tienen que ser adoptadas por los dirigentes del cooperativismo en cada país y pasando a los planos más concretos en el ámbito no solamente nacional, sino también en el ámbito provincial, en el ámbito municipal, en todos los lugares donde actúan las entidades cooperativas. Ya, por ejemplo, a fines del año 2018, mucho antes de que nos despertáramos con el fantasma de la pandemia, se hizo la quinta cumbre cooperativa de las Américas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el documento final realmente expresa una serie de temas, de compromisos, de orientaciones que apuntan, por ejemplo, a modificar el sistema financiero a nivel internacional para democratizar el acceso al crédito, el acceso a las finanzas, que no sean un factor de especulación, sino que sean precisamente un instrumento para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el mejoramiento de la calidad de vida, para la construcción de viviendas, para la construcción de espacios adecuados para atender la salud de la población, la salud pública, la educación pública, y para fomentar y fortalecer los lazos de integración a nivel regional, a nivel mundial, precisamente para que el compre cooperativo, por ejemplo, contribuya a quienes exportan, a quienes importan de un lado y del otro del planeta, a mejorar, a desarrollar, a potenciar la actividad de las empresas de la economía solidaria. Más recientemente, ya que se hizo referencia en la presentación al 98, o para decirlo quizás como corresponde, 98º Día Internacional de la Cooperación, la exhortación de la Alianza, en el contexto de la pandemia, está orientada a que los cooperativistas contribuyamos a frenar el cambio climático, a contribuir a la preservación del ambiente, tema este que también adquiere singular importancia porque en eso nos va la vida de todas y todos los que habitamos el planeta. Una de las importantes contribuciones de la Alianza Cooperativa en este sentido es fomentar, cosa que se hizo el año pasado, la interacción entre este máximo organismo del cooperativismo mundial con la Organización Internacional del Trabajo. El año pasado la OIT celebró su primer centenario, primeros 100 años de vida de este organismo tan importante, y el acto conmemorativo se hizo en forma conjunta entre la Alianza Cooperativa y la OIT. El tema elegido en esa oportunidad, insisto, antes de la pandemia, fue acerca del futuro del trabajo, porque los analistas concuerdan en que
en el futuro, no muy lejano, no muy distante, no va a ser como lo conocemos hoy, por influencia, por incidencia de la tecnología, de la robótica, que obviamente, en el caso de una fábrica con alto nivel de desarrollo tecnológico, reemplaza mano de obra por la incorporación de estos recursos tecnológicos de avanzada. Y así podríamos seguir enumerando consecuencias de los avances de la ciencia y de la tecnología que, en la medida que no se utilicen en beneficio del conjunto de la humanidad, pueden generar, como ya sucedió con la revolución industrial, una tremenda situación para millones y millones de desocupados crónicos. Entonces, el tema del futuro del trabajo forma parte, ya desde hace algún tiempo y ahora con mayor énfasis, de cara a lo que deje como saldo este tremendo tsunami de la pandemia del COVID-19, cómo encarar la creación de puestos de trabajo decentes, regulados, con derechos para los trabajadores, y en ese camino la acción cooperativa demuestra que tiene condiciones probadas a lo largo de su existencia justamente para crear situaciones favorables para los trabajadores que en forma asociativa y solidaria crean empresas de pequeña, mediana dimensión, pero que son un camino para la inclusión social. En estos tiempos se ha generado, para dar un solo ejemplo, una forma interesante, novedosa, de creación de cooperativas, que el INAES está contemplando también, que lo tiene incluido en su agenda de promoción y desarrollo del sector, que son las cooperativas dedicadas al cuidado de las personas. Porque esto sale al encuentro de una necesidad muy importante. Adultos mayores, no tanto como yo, que ya cumplí 50 años en el movimiento cooperativo, yo cuando escucho esa cifra, realmente me pasa un cierto escalofrío por la espalda, porque es un montonazo de tiempo. Para decirlo en otras palabras, 50 años es medio siglo, y hablar en términos de siglo, medio siglo, cuarto de siglo, asusta un poco. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado hasta ahora y que estamos, por suerte, en condiciones de seguir adelante hasta que llegue el momento final. Pero las personas con edad avanzadas y con necesidades especiales, cuyas familias no siempre están en condiciones de atender, porque los hijos, los nietos, en fin, tienen que trabajar, ocuparse de sus actividades específicas y requieren atención especializada. Lo mismo personas que padecen enfermedades crónicas, que necesitan atención permanente. Para esto también se están formando cooperativas de trabajo y realmente abre una perspectiva realmente muy interesante, porque es una de las vetas posibles para el trabajo decente y para la inclusión social. Es importante también destacar, pasando ya al escenario de nuestro país, que en los últimos tiempos, para ponerle fecha, yo diría que desde el 2018 en adelante, hemos logrado la creación de lo que llamamos la Mesa Interconfederativa, de la cual forman parte los dirigentes máximos de las confederaciones de cooperativas y de mutuales de nuestro país, que hemos procurado avanzar en la creación de una agenda común para potenciar los esfuerzos a través de lo que se llama la integración cooperativa, lo que postula el sexto principio de la cooperación, que es la cooperación entre cooperativas. Lo hemos hecho en un momento particularmente crítico para el movimiento, frente a un intento del Poder Ejecutivo de entonces por gravar con el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros. Realmente era una medida absolutamente anticooperativa y antimutual, porque por definición nuestras entidades no tienen objetivos lucrativos, sino que tienen finalidades de servicio, y en todo caso el resultado económico no es una ganancia ni una utilidad, sino que es un excedente. Y el excedente no pertenece a un pequeño grupo de tenedores de acciones calificadas, sino que es el fruto del trabajo de los asociados a lo largo del ejercicio económico con su cooperativa,
excedente que se distribuye de acuerdo a lo que establece la Ley de Cooperativas en su artículo 42. Eso no es ganancia. Y como dijimos, en un acto multitudinario que se hizo en la ciudad de Córdoba, en un salón colmado de dirigentes y militantes cooperativistas y mutualistas, la solidaridad no debe pagar ganancias. Pues bien, frente a esa agresión clara y contundente, nos unimos, las confederaciones de cooperativas y de mutuales, recorrimos todos los despachos de los legisladores nacionales y logramos que se diera marcha atrás en una primera instancia y con posterioridad, ante un nuevo intento gubernamental, hubo una modificación de esa medida que en lugar de un impuesto se transformó en una contribución especial para atender necesidades de financiamiento, necesidades fiscales de la nación argentina en un momento difícil. Pero a partir de ese momento comenzamos a trabajar en forma mancomunada y aspiramos a que esa unión, esa integración institucional sobre todo, también avance en el plano empresarial. Es decir, que la integración cooperativa no se limite a reuniones de carácter institucional, de la cual surjan algunas declaraciones, por ejemplo, en torno al Día Internacional de las Cooperativas o del mutualismo, sino que podamos incidir en función de la formulación de políticas públicas. Porque, como ustedes saben, hay sectores representativos de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, que hace años, que desde siempre, vienen influyendo y gravitando en función de sus intereses concentrados. Es hora de que todo el vasto sector de la economía solidaria, integrado por cooperativas y mutuales y otros sectores de la sociedad civil que se organizan solidariamente, puedan mancomunar sus esfuerzos para gravitar en función de políticas públicas que atiendan el interés general. Esto es parte de nuestros objetivos estratégicos, parte del plan de acción de la Confederación Cooperativa y de otras entidades confederales hermanas, y quiero subrayar, como dato muy importante, que desde la nueva conducción del INAES, presidida por el ingeniero Mario Cafiero, se impulsa la iniciativa de constituir mesas del asociativismo en todas las localidades de la República Argentina. Desde Cooperar, nosotros hace algunos años venimos impulsando la Red Nacional de Municipios Cooperativos, que tiene por objeto la articulación virtuosa, y enseguida explico por qué el calificativo, entre las cooperativas a nivel local y los municipios, porque hay un denominador común, y es que tanto la conducción del municipio como la gestión de las cooperativas apunta a mejorar el desarrollo local, a promoverlo, a generar trabajo decente y, por supuesto, a la inclusión social y a todo lo que signifique el acceso a los derechos, que no solamente son los derechos de la existencia misma, sino, como dice la Organización de las Naciones Unidas, los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Hemos dado algunos pasos en la creación de esta red de municipios cooperativos, que entre otras cosas, sobre la base de los convenios que se firman, y que establecen claramente que cada uno de estos ámbitos institucionales mantiene su identidad, sus fines específicos, pero esto no impide que haya cooperación, que haya colaboración, integración, para potenciar los servicios de las cooperativas, para el fomento de la educación cooperativa en las escuelas, para el compre cooperativo, para el estímulo a través de políticas públicas a la creación de cooperativas diversas, particularmente en el campo de los servicios, pero también en otras actividades como ser, por ejemplo, la construcción de viviendas. Como ustedes saben, hay desde la asunción del nuevo gobierno un plan nacional de viviendas muy ambicioso, muy importante y muy necesario como una de las palancas indispensables para la reactivación de la economía en aquellas provincias donde ya están transitando la etapa de mayor distensión de las medidas preventivas y también una vez que finalice la tragedia del COVID-19. La construcción de viviendas, como se sabe, es una actividad dinamizadora de la actividad
económica, y en ese campo, en ese rubro, las cooperativas de vivienda, muchas de las cuales se han mantenido vigentes con gran sacrificio, con gran esfuerzo, pueden contribuir a resolver este que es uno de los derechos humanos, el techo propio. Ustedes recordarán, habrán leído o escuchado aquella expresión que tuvo el Papa Francisco en el encuentro en Santa Cruz de la Sierra cuando habló de las 3 T: tierra, techo y trabajo. El techo es un derecho humano que hace a la dignidad de las personas, y en ese sentido el cooperativismo de vivienda puede contribuir significativamente. Por supuesto, también en otros rubros o ramas de la acción cooperativa, ya desde siempre, y ahora con mayor razón, las cooperativas cumplen y desempeñan un papel de enorme importancia que habrá de potenciarse ni bien estén dadas las condiciones para superar el aislamiento social preventivo y obligatorio. En el caso, por ejemplo, de las cooperativas de servicios esenciales, electricidad, agua corriente, redes cloacales, comunicación, a través de la telefonía fija, la telefonía móvil y todo lo que signifique brindar este tipo de servicios esenciales para la vida, ya desde hace tiempo las cooperativas de servicios públicos cumplen un papel enorme. Hay más de 7 millones de compatriotas que tienen electricidad gracias a las cooperativas. Allí en Neuquén ustedes tienen la cooperativa CALF, Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza, que provee de la energía a la ciudad de Neuquén, a Plotier, a otras localidades, para dar tan solo un ejemplo. Cooperativas que van camino a cumplir su primer centenario de existencia, como es el caso de la de Punta Alta, que es la más antigua, que ya está cumpliendo 96 años, y pasando a otro rubro, consumo, por ejemplo, en buena parte del sur de la República Argentina, también más recientemente en parte de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, está la gran cooperativa de consumo, la Cooperativa Obrera, que ya tiene más de 1.600.000 asociados y que a través de su práctica genuinamente cooperativa brinda orientación de cómo podría organizarse el consumo respetando lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, que son los derechos de los consumidores. De igual modo, podemos mencionar, por ejemplo, a nuestro banco Credicop, que en su trayectoria como heredero de la tradición de las cajas de crédito cooperativas, no solamente ha procurado mantener la asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, empresas de la economía solidaria, sino que es un activo promotor a través de sus comisiones de asociados, a través de sus casi 270 sucursales, de los 3.600 dirigentes voluntarios, promotor de la difusión de los valores, de los principios, de lo que llamamos el ideario cooperativo, como una forma de contribuir a nutrir a la opinión pública, a la ciudadanía, de una visión que establece que es necesario, pero también posible, crear otras condiciones para que toda la población pueda gozar de los derechos que le pertenecen, ya sea porque están establecidos en la Constitución Nacional y porque han sido conquistados con decenas de años de luchas populares, porque como decía Floreal Gorini, la lucha es el precio de la dignidad, y eso es lo que marca la historia desde el cooperativismo y de todas las organizaciones populares a lo largo de su existencia. Cabe recordar, hablando puntualmente del Instituto Movilizador, para ir redondeando el monólogo y dar lugar al intercambio de preguntas y opiniones, que nuestra entidad desde siempre ha establecido el compromiso con la creación de mejores condiciones económicas, sociales, culturales de la población. Ya en la declaración de principios del Instituto Movilizador, en el año 1966, recordemos que el instituto se fundó en el mes de noviembre de 1958, en el 66 emite su declaración de principios y allí con claridad establece su compromiso con la paz, con el desarrollo, con la defensa del patrimonio nacional, ya sea el patrimonio físico, geográfico,
material, cultural, espiritual. Y más recientemente, en circunstancias de la crisis que eclosionó a fines del año 2001, en febrero de 2002, el Instituto emitió un documento muy importante al que pusimos por título Propuesta Cooperativa para enfrentar la emergencia y refundar la nación. Título que tuvo que ver precisamente con un momento crítico en el que parecía que la Argentina se caía por el precipicio de la historia. Ustedes lo recordarán, algunas o algunos de los más jovencitos, veo caras muy jóvenes, felizmente, sobre todo de las chicas, tal vez hayan leído sobre ese momento o quizás lo hayan vivido pese a su infancia en esas circunstancias. El Instituto planteó entonces una serie de medidas destinadas a enfrentar la emergencia, medidas que con el correr de los años fueron actualizadas y que permanentemente ponen el hincapié en la justicia social, en la distribución equitativa de la riqueza, en el fortalecimiento de la democracia, en el estímulo a la democracia participativa, por supuesto la integración regional, teniendo en cuenta que nuestro lugar en el mundo está más allá de las fronteras de la República Argentina, en América del Sur, en la región americana, de Sudamérica y el Caribe. Es ahí donde por historias comunes, por un idioma común, por comunidad de intereses de las poblaciones, más allá de la circunstancia de los gobiernos de turno, esa es la región que debería integrarse a nuestro modo de ver en este mundo donde existen grandes bloques y donde para competir en función de los intereses de nuestros pueblos hace falta fortalecer la cooperación también a nivel interregional. Esos postulados de la propuesta cooperativa formaron parte en alguna medida, o en una medida importante, de las acciones de gobierno que tuvo lugar entre el 2003 y el 2015. Por eso, en una de nuestras memorias, hicimos una enumeración de los temas propuestos por el Instituto Movilizador y las medidas concretas que se adoptaron a lo largo de ese periodo gubernamental, señalando que de alguna manera el Poder Ejecutivo había recogido nuestras propuestas, nuestras iniciativas. Después vino el periodo de los 4 años de neoliberalismo, lo que alguien llamó la sobredosis neoliberal, que constituye una de las pandemias que estamos sufriendo hasta el presente. Producto de lo cual hubo un tremendo cierre de pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas cooperativas que no pudieron desarrollar su objeto social, y ni que hablar del tremendo endeudamiento que nos dejaron los 4 años del gobierno anterior. Por estos días, precisamente se está negociando con los tenedores de bonos y con el propio Fondo Monetario Internacional las condiciones del pago de esa deuda para que, como dijo el ministro de Economía y el presidente de la Nación, sea finalmente sustentable. Ser sustentable quiere decir que con los ingresos genuinos que tenga la República Argentina como resultado de la exportación de bienes, de servicios, de productos, crecientemente con mayor valor agregado, es decir, con el aporte de más trabajo argentino, podamos tener las divisas necesarias para pagar. Y esto requiere plazos de amortización adecuados y tasas de interés también adecuadas. No es un planteo exclusivamente nuestro. Miren, tengo acá un titular de estos días donde el Papa Francisco llamó a condonar la deuda. El sistema financiero, dijo el Santo Padre, no puede ser una fuente de inestabilidad, porque esto es parte de la realidad contemporánea. Y acá en la Argentina, el titular de la Pastoral Social, yo hago referencias a estos referentes, valga la redundancia, porque son figuras que representan a un sector importante de la comunidad, pero particularmente tienen una gravitación muy especial por el lugar que ocupan y por la autoridad de sus respectivas voces. Acá el titular de la Pastoral Social, Monseñor Jorge Lugones, que está en la línea orientada por el Papa Francisco, también ha planteado que hay que pensar
en una economía con rostro humano para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. Digo esto porque expresa puntos de coincidencia muy importantes en lo teórico, en las propuestas institucionales, pero que también indican la posibilidad y la necesidad de que distintos sectores, con distintas miradas, pero con intereses concordantes, aúnen esfuerzos precisamente para contribuir a mejorar la situación hoy y la que se avecina para el día después. El cooperativismo después de la pandemia, en nuestra opinión, en nuestro deseo y en función de los esfuerzos que estamos realizando, tiene que salir, pese a los cascotazos del coronavirus, fortalecido en cuanto a la convicción de que es necesario, por supuesto, lograr niveles crecientes de eficiencia de nuestras empresas, fortalecer la identidad cooperativa de nuestros asociados, profundizar la prédica de los valores y principios de lo que hace a nuestra identidad, que fue definida en 1995 por la Alianza Cooperativa Internacional al celebrar su primer centenario. En ese congreso centenario de la ASI se estableció algo muy importante, que es el concepto de la identidad cooperativa, algo que estaba pendiente, para saber qué somos o qué no somos en comparación con otro tipo de expresiones societarias. Y allí se dice claramente que las cooperativas son expresiones voluntarias de las personas que se reúnen para constituir emprendimientos, empresas de propiedad común, para satisfacer necesidades diversas de carácter económico, social y cultural, y que se orientan por 7 principios. El principio número 1 de puertas abiertas o adhesión libre y voluntaria, el principio número 2 de control democrático, tercer principio el aporte económico de los asociados, cuarto principio independencia política y religiosa, es decir, independencia y autonomía, y sobre esto quiero dedicar enseguida un parrafito. Quinto principio, educación, vital, no solamente para que los asociados conozcan los aspectos técnicos específicos de la gestión cooperativa, sino que se nutran de los valores de la cooperación. O sea que el proceso de educación transita toda la vida de los integrantes de las entidades y requiere de un esfuerzo permanente. Sexto principio, cooperación entre cooperativas. Y séptimo principio, interés por la comunidad. Por eso hoy hablamos en la conmemoración del Día Internacional de las Cooperativas de la defensa del medio ambiente y de los esfuerzos para combatir, para evitar la profundización del cambio climático. Es parte del compromiso del cooperativismo con la comunidad. Y acerca de la independencia y la autonomía, esto reemplaza lo que antiguamente en el cooperativismo se hablaba de neutralidad política y religiosa. Y el concepto de neutralidad es un concepto erróneo porque implica, en definitiva, la indiferencia ante las injusticias. Si uno forma parte de una organización como la nuestra, que es profundamente solidaria, y está en un ámbito donde no se respetan los derechos humanos, donde se afecta el interés de la sociedad, donde se castigan a los sectores más vulnerables o vulnerados, no se puede ser neutral, sino que hay que tomar acciones, por supuesto, en forma respetuosa y democrática de la diversidad de pertenencias ideológicas, filosóficas, políticas e incluso partidarias que pueden tener nuestros asociados. Hay que respetar el principio de puertas abiertas, de voluntariedad. Pero esto no implica, por supuesto, ser neutral. Significa mantener autonomía e independencia precisamente para dar cabida a esa constelación amplia de personas que forman parte de nuestras empresas cooperativas. Sin perjuicio y sin vulnerar esta característica que hay que respetar en todo momento en la gestión de las cooperativas, es importante que los dirigentes del cooperativismo, que tengan vocación política partidaria, sea cual fuera,
participen de la vida política y se incorporen a las instituciones partidarias para poder acceder a los ámbitos donde se definen las leyes o incluso en los ámbitos del Poder Ejecutivo o los poderes ejecutivos donde se llevan adelante las políticas que tienen que ver con las necesidades de la comunidad. Ya la Alianza Cooperativa en su momento planteó criterios de incidencia para que desde el movimiento se pueda influir, se pueda incidir positivamente en los ámbitos parlamentarios. Pero dentro de nuestro instituto, y con esto voy terminando, hemos llegado a la conclusión de que no era suficiente que elaboráramos propuestas para que otros llevaran a cabo las iniciativas surgidas desde el ámbito del movimiento cooperativo nucleado por el instituto, que era necesario crear una estructura indispensable en el marco del sistema democrático y republicano para poder acceder a esos ámbitos parlamentarios. Y esa forma organizativa, ese instrumento es un partido. Y entonces algunos de nosotros decidimos, sin vulnerar el principio de autonomía e independencia de la entidad cooperativa, constituir una fuerza política que ha permitido que este servidor fuera diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiendo, entre otras cosas, iniciativas tales como la exhibición del pago de ingresos brutos para las cooperativas de trabajo y de vivienda, porque no era solamente una propuesta para atender a una demanda legítima del sector. Había que discutir al interior de la legislatura porteña para persuadir, convencer a los colegas legisladores de distintas procedencias para que finalmente votaran esta medida, y así lo logramos. Y está vigente. Y ni que hablar el papel que desempeña Carlos Heller como diputado nacional al frente de la Comisión de Presupuesto, donde todo el ideario elaborado, sustentado, desarrollado por el Instituto Movilizador y en definitiva por el movimiento cooperativo, está presente en sus intervenciones y en sus aportes para la elaboración y la sanción de las leyes que son de interés para la mayoría de nuestro pueblo. O sea que consideramos que ha sido una decisión acertada y el estímulo debe ser para que el cooperativismo estimule a sus dirigentes, a sus integrantes, a sus militantes, sea cual fuera su participación, su mirada política y filosófica, para que actúen en este terreno, porque la política es el instrumento, por definición, para cambiar la realidad. Y en eso estamos. Y con estas palabras, que pueden parecer grandilocuentes, termino el monólogo antes de que la falta de oxígeno acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me quite la voz. Gracias por prestar atención. Un abrazo para todos. Gracias, Edgardo. Mientras te dejamos descansar un poquito, quisiera saludar a la diputada nacional Graciela Landricini, que nos acompaña. Como habíamos saludado al delegado del INAES, Ignacio Armida. A la representante de FECOTRA, Verónica Parmigiani. Y me gustaría, a ver si me vas a tener que dar una mano, Pablo. Mientras le doy la palabra a Guillermo Mackenzie, que me gustaría que salude por el instituto y como consejero del Credicop. No sé, no te veo, Guillermo. ¿Me ves? Ahora sí. Mientras dejamos que tome aire Edgardo, toma un vasito de agua. Mientras le preparamos las preguntas, Pablo, por favor. Guillermo, me gustaría que puedas saludar. Bueno. 2 palabras. Quería felicitar como primera cosa a los compañeros de la filial Neuquén y a la Comisión de Asociados por la organización de este evento, que evidentemente en realizar estas actividades en estos tiempos, aparte de juntarnos, vernos las caras, ayudan a visibilizar y potenciar la importancia de lo que significa las empresas de la economía social y el movimiento cooperativo.
que, como bien ha dicho Edgardo, es una herramienta de transformación para que entre todos vayamos construyendo una sociedad más justa e igualitaria, ¿no? Y la importancia que ha tenido desde su creación también el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, ¿no? Que era una entidad que nucleaba a nuestras famosas e inolvidables cajas de crédito, ¿no? Que se creó a partir de eso, para hacer el clearing y nuclear a toda esa actividad. Y vuelvo a algo que siempre se dice, esas casi 1000 cajas de crédito llegaron a mover dentro del sistema financiero argentino casi el 13% de la actividad bancaria, o sea, de la actividad económica, era muy importante. Bueno, después, producto de, siempre fuimos un sector que la derecha y el neoliberalismo nos ha atacado permanentemente, y bueno, el instituto tuvo que reinventarse. Por suerte, desde el punto de vista del cooperativismo de crédito, pudimos crear el Banco Credit Coop, y es una entidad señera en este tipo de cosas. Por otro lado, agradecer esta brillante exposición de Edgardo, que siempre nos refresca con su claridad y los conceptos del cooperativismo y su importancia en antes y después de esta pandemia. El futuro creo que nos exige que el movimiento cooperativo esté presente en toda esta nueva realidad que nos vamos a tener que afrontar. Así que, por otro lado, agradecer a todos los compañeros y compañeras de diferentes cooperativas, de funcionarios, dirigentes políticos que nos acompañan hoy, y bueno, esperemos seguir con este tipo que los compañeros de las diferentes comisiones de asociados sigan con este tipo de actividades que nos ilustran y nos mantienen conectados. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Guillermo. Mientras, no quiero dejar de saludar a Vanessa Ortiz, de Cooperativa de Viviendas Mujeres por la Igualdad Neuquina, Copimineu, Cooperativa Telefónica del Centenario, Universidad Nacional de Comahue, a la Comisión de Roca la saludé, a la de Río Colorado también, a la Asociación Civil Apícola de Río Colorado, María Isabel Pérez, presidente de la Cooperativa de Consumo Vientos del Sur, Limitada Plotier, a la Federación Cooperativa de Río Negro. Como nosotros somos una entidad inclusiva y también le damos lugar a las mujeres, a mí me gustaría que la consejera Jorgelina Quinteros, que no la veo acá en el Zoom, pero nos dedica unas palabras mientras también saludamos al núcleo zonal y le agradecemos la participación, al Crete Zonal, a Eduardo Donate, el secretario de Educación Cooperativa de la zona, la participación y el acompañamiento. Jorgelina, ¿estás? Sí, estoy acá, Darío. Bien. Y el lugar no nos los dan, nos los hacemos. Te quiero aclarar. Bien, arrancamos bárbaro. Bien. El lugar que usted se hace, le quisiéramos que nos dedique 2 palabras. Bueno, voy a tratar de decir 2 palabras, porque me dijeron que le ponga un poco de perspectiva de género a esta charla. Primero agradecerlo a Edgardo, ya lo saludé. Y simplemente quiero solamente poner en palabras, trataré de ser breve, se los prometo, porque lo que todos intuitivamente sentimos, porque ¿qué pasa? Estamos atravesando una crisis socioeconómica que lo que hace es visibilizar y profundizar las desigualdades en las que estamos viviendo de nuestra sociedad, producto de la pandemia y producto de 4 años de un gobierno neoliberal que realmente fueron muy duros. Y dentro de esto, decir que si bien la pandemia nos afecta a todos, los sectores más débiles son los que están más
afectados. De hecho, el virus no discrimina género, no discrimina clases sociales, pero no todos tenemos las mismas herramientas para hacerle frente. De hecho, si nosotros vemos en las los últimos indicadores del INDEC de junio, del decil más pobre de la población, el 70% son mujeres. Y además, son mayoría en lo que son los trabajos informales o mal remunerados, con todo lo que eso significa, ya lo sabemos. No podemos salir a laburar, no podemos ganarnos el mango. Y nos encuentra dentro de casa. Y dentro de casa, ¿qué encontramos? Más trabajo y más desigualdad, porque nos encontramos con esas tareas domésticas, con esas tareas de cuidado, que en general recaen siempre sobre las mujeres. Terminamos siendo madres, amas de casa, maestras, niñeras, cuidadoras de niñes, de enfermes, de ancianos. Con lo cual, ¿qué vemos dentro de casa? El eslogan, quédate en casa, con lo cual, por supuesto, compartimos, ¿no? Y está muy bien. Quédate en casa nos muestra que en casa hay trabajo y en casa hay desigualdad. Y en casa también hay violencia. Porque tu casa es un lugar más seguro, es un eslogan hermoso, pero muchas mujeres encuentran que dentro de casa, cuando se convive con la violencia doméstica, no es un lugar seguro. Con lo cual, esto es importante también, porque lo que pasa dentro de los hogares también es algo público, también es algo político, también tenemos que analizarlo. ¿Qué nos dice todo esto? Que podría hablar mucho más, ustedes ya lo saben, que se hace imprescindible y evidente que debemos analizar esta crisis y sus posibles soluciones desde una perspectiva de género, porque de hecho somos el sector más débil para afrontar esta crisis. Por suerte hay que decir también que hoy tenemos un Estado Nacional que no solo nos cuida, sino que incorpora la perspectiva de género dentro de sus líneas de trabajo. De hecho, apenas asumió, se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Entonces se logra tomar medidas articuladas. Por un lado, el aislamiento preventivo y obligatorio, que nos cuida de no contagiarnos y de no generar una crisis sanitaria, como estamos viendo en los demás países, en países hermanos en muchas ocasiones, o también en países de primer mundo, lo vimos. Por otro lado, se continúa y se refuerza con la ayuda social, con lo que ya estaba, y se incorpora además el IFE, la tarjeta alimentaria, el ATP, la distribución de alimentos a los comedores. Y por otro lado, también se incorpora la perspectiva de género, por ejemplo, con el reciente plan de violencia por motivos de género, creo que se llama así, no lo voy a leer para no hacer perder el tiempo, pero creo que es así, con un presupuesto importante, con lo cual demuestra la importancia que se le da. También, por otro lado, se tiene en cuenta los trabajos de cuidado, que generalmente son por parte de las mujeres, dentro de la ley que se está analizando de teletrabajo. Con lo cual, bueno, de más está decir, no hace falta que diga lo que sería esta crisis con un gobierno neoliberal del cual venimos. Eso lo tenemos que agradecer. Y bueno, en este contexto, y cada vez que hay una crisis del sistema capitalista, resuena con más fuerza el cooperativismo, pero no solo como una herramienta concreta para dar soluciones concretas a problemas concretas, o como un medio eficaz para organizar una unidad de trabajo o productivo, sino que va más allá de eso, sino como un modo de vida, como una forma de pensar, como una herramienta para transformar la realidad. Y se hace cada vez más evidente, por suerte, que tanto las prácticas como los valores de la economía social son una herramienta fundamental para esas clases populares que hoy la necesitan, para poder organizarse, para no sentirse solos y para poder pensar en un mundo, un país y un mundo más justo, más solidario, y es por eso que militamos por un cooperativismo transformador, desde todos los lugares en donde podemos, incluyendo el Partido Solidario. Nada más que eso, Edgardo, muchas gracias, espero haber sido lo más sintética y haber podido poner este pensamiento que es real, y nada más.
Gracias, Jorge. por estar. Muchas gracias, Jorgelina. Quiero aprovechar para mencionar a Coco Zapata, que es en representación de Cooperativa La Estrella. Y hay caras que no conozco, así que si lo pueden poner en el chat, los puedo nombrar. Me gustaría nombrarlos porque la verdad que es muy importante que se hayan acercado a participar y a compartir esta charla. Que bueno, se anoten, Darío. Voy con la primera pregunta, Edgardo. Sí. A ver. ¿Usted considera necesario que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos vuelva a actualizar después de la pandemia el documento de pensamiento político que se inició en el 2002? Sí, con mucho gusto. Después del 2002, que fue la primera versión de la propuesta para enfrentar la emergencia y refundar la nación, hicimos varias actualizaciones. La más reciente, con motivo de los 60 años del Instituto, que celebramos en el 2018, que está disponible, y a la cual pueden acceder ingresando a la página web, al portal del Instituto, que es www.imfc.com. Y allí hemos actualizado las distintas iniciativas, las distintas propuestas, que tienen siempre el anclaje en lo que ha sido la definición originaria del Instituto en su declaración de principios. Es más, si para ustedes resulta de interés, supongo que sí, nosotros, con motivo de los 60 años, hemos publicado un libro que es una recopilación de las declaraciones principales emitidas a lo largo de esas 6 décadas de existencia, libro al que le pusimos por título 60 años de coherencia ideológica. Porque si ustedes se toman el trabajo de leer, por ejemplo, las declaraciones con motivo de el Día Internacional de las Cooperativas, de las celebraciones de las fiestas patrias, de acontecimientos nacionales o internacionales, van a ver que hay un hilo conductor permanente en cada uno de esos textos, lo cual pone de manifiesto la coherencia de ideas, la coherencia de la institución. Así que, perdón por la tos, precisamente hemos hecho actualizaciones que están a disposición. Bueno, muchas gracias. Elijo otra pregunta acá de las varias que nos están haciendo. Escucho, atento. Bien. ¿Cómo es la organización entre cooperativas? Creo que un poco lo habías contado en la charla. ¿Qué propuesta tiene el cooperativismo de crédito para cambiar el sistema financiero? Esa es una pregunta. Bueno, antes de continuar, yo quiero saludar a Jorgelina y decirle que comparto sus opiniones, y en Cooperar y en el Instituto hay una Secretaría de Género que justamente procura incorporar esa mirada, esa visión indispensable. Porque si hay que transformar el mundo, lo tenemos que hacer juntos, y el papel de la mujer es de vital importancia. Así que, Jorgelina, gracias por tus comentarios. Pero la pregunta entonces se refería, si podés recordarme, a las propuestas para reformar el sistema financiero. Bueno, sí. Una de las cuestiones claves que hemos planteado en las distintas versiones de la propuesta cooperativa tiene que ver con una reforma profunda del sistema financiero. En primer lugar, la necesaria, indispensable derogación de la Ley 21.526, que es la Ley de Entidades Financieras, producto de la última dictadura cívico-militar. Ustedes recordarán, o por lo menos habrán leído, que el 2 de abril de 1976, después del golpe de Estado del 24 de marzo, el ministro, tristemente recordado, José Alfredo Martínez de Oz, dio un discurso en el que fijó los lineamientos de la política económica de la dictadura. Dijo que había que dar vuelta a una página de la historia, terminar con el estatismo y una serie de cosas más. Discurso este que, dicho sea de paso, han venido repitiendo los ministros de Economía o los economistas enrolados en la mirada ortodoxa y neoliberal. Pero lo cierto es que a partir de ese discurso del 2 de abril del 76,
empezaron a trabajar en lo que se llamó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que reemplazó al Congreso de la Nación, para elaborar un decreto ley que está vigente hasta el día de hoy, que es la Ley 21.526 de entidades financieras, y que establece todas las prerrogativas que tienen las entidades financieras, y como recuerda Heller, dice todo lo que pueden hacer los bancos, pero no dice lo que deben hacer, que es contribuir al desarrollo de las fuerzas productivas, al financiamiento de la pequeña y mediana empresa, etcétera, y de la economía solidaria, por cierto. Entonces, ya desde hace algún tiempo que venimos impulsando la sanción de una nueva ley, una ley que fue presentada como proyecto por Carlos Heller en la Cámara de Diputados de la Nación y que seguramente con algunas adecuaciones va a volver a presentar ni bien se ponga en funcionamiento regular la Cámara de Diputados de la Nación, que actualmente, como se sabe, como consecuencia de la pandemia, pero también de una actitud, permítame la expresión, obstruccionista de la oposición, no está funcionando aún en forma virtual como debería. Es un proyecto de ley para reemplazar la nefasta ley 21.526 por una norma jurídica elaborada, respaldada por el Parlamento Nacional, por supuesto, como debe ser, que establezca un sistema financiero al servicio del desarrollo económico y social. Como toda iniciativa de esta naturaleza requiere, por supuesto, una correlación de fuerzas que permita, al momento de la votación, tener el número suficiente de manos levantadas o de botones presionados a favor para que la ley finalmente se sancione. Yo quiero decir que en la realidad de nuestro país, estas leyes que vienen a resolver situaciones estructurales de larguísima data, muchas veces tropiezan con obstáculos que ya hemos vivido, como en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque hay un poder que no elige la gente, pero que incide precisamente en cuestiones de enorme importancia para la sociedad, como es el Poder Judicial. Y el ejemplo que me parece oportuno dar es el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en el año 2009 fue sancionada por mayoría de ambas cámaras en el Parlamento Nacional y que fue obturada por sucesivas presentaciones de amparo respaldadas por los medios de comunicación hegemónicos y puntualmente por los referentes del diario Clarín. Por lo cual, durante 4 años, esa ley que fue votada democráticamente por el Parlamento Nacional y que durante todo un año fue debatida y enriquecida en los 24 distritos de la República Argentina, no pudo aplicarse por la obstrucción de la Corte Suprema de Justicia y luego, una vez que asumió el gobierno de Mauricio Macri, una de las primeras medidas que tomó fue dejar sin efecto una serie de artículos vitales de esa ley. Entonces nosotros tenemos, para lograr transformaciones profundas, realmente poderes que exceden a la voluntad popular, que si bien forman parte de la estructura republicana, constituyen al día de hoy un obstáculo tremendo para avanzar con transformaciones de fondo. Quiero recordar en este momento de la conversación con todos ustedes, con todos y todas, que cuando se fundó el Centro Cultural de la Cooperación, el 22 de noviembre del año 2002, Florial Gorini, el gran fundador, promotor, máximo dirigente que ha tenido el instituto, dijo al final de su discurso memorable, recordó una frase que se cantaba, se coreaba en un encuentro del Foro Social Mundial en Porto Alegre, allá por el año 2002, cuando se dijo, otro mundo es posible si la gente quisiera, porque para transformar el mundo la gente tiene que querer, tiene que tener voluntad de sumarse a las transformaciones. Para eso tiene que haber conciencia, para eso tiene que haber compromiso, y en la Argentina, para impulsar una ley de servicios financieros al servicio del desarrollo económico y social, la intervención de Vicentín, el cambio del paradigma económico y demás, tiene que haber realmente una relación de fuerzas que se manifieste en las urnas y que sea capaz no solamente de impulsar esas transformaciones, sino de defenderlas frente a las acechanzas
de los que no quieren perder ni un centímetro de sus intereses privilegiados. Perdonen la extensión, pero así de compleja es la cosa. Bueno, no queremos usar de tu tiempo. No, estoy a disposición, yo de acá no me muevo. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces permitime hacer saludar a unos compañeros que están presentes y te hago la última pregunta como para que, si quieres tomar un vasito de agua, no te queremos Antes lo cansar. quiero saludar al amigo Zapata, que recién lo veo ahí en la imagen. Zapata, abrazo. Bien. Queremos saludar a Chávez Isca, de la Cooperativa de Trabajo del Nativo de Neuquén, a Sergio Risquín, de la Cooperativa Frutícola de Roca, Mariela Barriga, de la Cooperativa Confluencia, a Manuel González, a Irma Almendra. Vos recién decías, Edgardo, este paso del dirigente cooperativista a ese dirigente que pasa a discutir a otra mesa, que es donde se definen las leyes. Y hablamos un poco de la ley de servicios financieros, que todavía no la hemos podido sacar, y de cómo ves ese paso, cómo es esa transformación de dirigente cooperativista a dirigente político, o ambas cosas. Bueno, hay antecedentes, no son exactamente idénticos a los que podemos tener en la Argentina, pero tal vez ustedes sepan que en Brasil existe lo que se llama el Frente Parlamentario Cooperativista. Es un parlamento mucho más numeroso que el nuestro. Nosotros tenemos 257 diputados nacionales que representan a toda la República, a los pueblos de toda la República. En Brasil creo que es el doble o un poco más. Y hay referentes de diferentes partidos que tienen vínculos estrechos con el movimiento cooperativo, de modo tal que cuando el movimiento cooperativo, que está centralizado en la Central Cooperativa Brasileña, en la Central de Entidades Cooperativas, que son muy importantes, sobre todo en la zona sur del país, con un gran peso en la producción agrícola ganadera, estos temas, esas iniciativas, las que surgen del cooperativismo, pero también las que surgen del Poder Ejecutivo, son tratadas muy particularmente por el Frente Parlamentario Cooperativista en función de procurar que se respeten las propuestas, las iniciativas, los intereses del sector. Acá en nuestro país, en el año 2012, con motivo de la Declaración de Naciones Unidas y de la Alianza del Año Internacional de las Cooperativas, con el lema "Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor", se constituyó en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Nación y también de diputados el Frente, la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas. Y en el caso de quien les habla, en la legislatura porteña, habíamos impulsado la creación del capítulo porteño de la Red de Parlamentarios Cooperativistas. Algo similar ocurrió en la legislatura de Santa Fe. Con el cambio de gobierno a fines de 2015, eso quedó diluido, pero nosotros aspiramos a que se retome esta iniciativa en la medida de lo posible a la mayor brevedad, porque sabemos que procedentes de distintas fuerzas políticas, cosa que se puso de manifiesto en esa lucha que encaramos frente al intento de aplicar el impuesto a las ganancias a las cooperativas y mutuales de crédito, seguros y reaseguros, advertimos que hay legisladores que proceden de distintas fuerzas políticas, pero que tuvieron coincidencia a la hora de defender nuestros legítimos reclamos. Dicho esto, consideramos entonces que no hay incompatibilidad en tener militancia, acción cooperativa, ya sea como asociado, como dirigente, como trabajador, como funcionario, y tener en la vida privada, sin vulnerar el principio de autonomía e independencia, militancia partidaria que habilite a formar parte de fuerzas que se postulan a través de sus referentes para integrar los ámbitos legislativos. Es decir, que además de hacer propuestas para que otros las lleven a la práctica, tener los referentes, los representantes del movimiento cooperativo que estén allí donde se discuten, aprueban, sancionen las leyes. De modo tal que sería muy saludable que el cooperativismo
pueda tener sus referentes que a la hora de discutir temas que afectan o interesan o estimulan al sector, sean genuinos representantes que desde sus bancas respalden estas propuestas. Nosotros, en este sentido, somos estimulantes para que nuestros asociados, dirigentes, participen, se involucren. Esto forma parte de la construcción de una democracia más sólida, de una democracia más fuerte, de una democracia que pueda resistir a los embates de los que son antidemocráticos, que lamentablemente existen, como existen las patologías en el ámbito de la salud humana. Así como hay virus que se instalan en los organismos, también hay patologías de gente que lamentablemente no adopta los valores de la democracia y que justamente se constituyen en obstáculos para que la democracia se fortalezca. Nosotros creemos que es profundamente democrático participar, porque además tengan en cuenta que ha habido y sigue habiendo una campaña por parte de determinados sectores de desprestigio de la política, porque asocian la política con la corrupción, porque asocian la política con todo lo negativo que puede tener la sociedad. Y desde la época de Platón, para no ir más atrás en la historia, la política es la herramienta insustituible para transformar la realidad en la medida que se aplique sobre bases éticas y morales y respetando el mandato de quienes han votado a los representantes del pueblo, porque de esto se trata. Son los representantes del pueblo quienes asumen el compromiso de llevar a la práctica aquello por lo cual el pueblo los votó. Y eso no es corrupción, eso es ser leal a la voluntad popular, que es de donde emanan precisamente nuestras autoridades. José Gervasio de Artigas, el gran líder uruguayo, decía: mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Mire qué interesante frase. Bueno, es importante que los políticos respeten, porque algo que se ha instalado en la Argentina y en otros países es que cuando uno está en el llano dice una cosa, pero luego cuando accede al poder hace exactamente lo contrario. Ya lo hemos vivido, lo hemos sufrido, y nosotros somos muy críticos de esas posturas que justamente no son respetuosas del mandato popular. Bueno, Edgardo, no queremos, llevamos 1 hora y media de conversación por Zoom, me quedan muchas preguntas pendientes, asumo el compromiso personal de enviártelas y que se las podamos responder a los compañeros. La verdad es una pena, pero en 1 hora y media de Zoom me parece que, no sé qué opinás. Por mí sigo, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente. Por supuesto, si hay muchas más, si ustedes quieren tomar el descanso necesario, por supuesto están... ¿Te parece que te haga la última pregunta y cerramos? Bien. Ningún problema. Bien, perfecto. A ver, ya tengo una compañera que pregunta cómo el Instituto de Movilización de Fondos Cooperativos ve las redes, qué sugerís para articularlas. Esa sería la última de una de las chicas que... Bueno, con mucho gusto. Nosotros tenemos en este momento 7 filiales en el instituto, cada una tiene una comisión asesora, y desde hace ya varios años venimos impulsando que esas comisiones, que esos ámbitos institucionales sean también puntos de encuentro de las diversas expresiones de la economía solidaria. En particular, por nuestra presencia activa en Cooperar, de la cual tengo el honor de ser el vicepresidente, estamos, como dije hace un rato, impulsando la creación de la red de municipios cooperativos. Y ahora, con mayor énfasis, por esta iniciativa tan importante del INAES de crear en todo el ámbito nacional, sobre todo a nivel local, las mesas de articulación, de integración de la economía solidaria, que no solo incluyen a las cooperativas y a las mutuales, también hablamos de los clubes, de otras instituciones sindicales, que tienen como denominador común ser organizaciones de la sociedad civil que aspiran al mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. La articulación de todas esas ramas, de toda esa importantísima existencia de expresiones genuinamente populares, también es un factor de contribución de enorme importancia al fortalecimiento de la democracia. Para la democratización de la economía,
para la democratización de la actividad productiva, la distribución de bienes y servicios, para el fortalecimiento del desarrollo local. Entonces estamos trabajando no en forma aislada o autónoma, sino absolutamente en articulación con las otras entidades cooperativas y, como dije hace un instante, ahora particularmente bajo este liderazgo importante del INAES, que ha tenido un cambio sustancial desde nuestro punto de vista, porque actualmente el directorio está integrado, como ustedes seguramente saben, por 7 miembros. 3 integrantes del directorio los designa el Poder Ejecutivo, y los otros 4 representan, 2 de ellos al sector mutual, a las confederaciones de mutuales, y otros 2 a las confederaciones cooperativas, puntualmente a Cooperar en la figura de su presidente, Ariel Huarco, y con Inagro en la figura de su presidente, el doctor Carlos Iannisotto. O sea que el cooperativismo y el mutualismo tienen presencia en ese organismo directivo, orientador, que otorga la matrícula, que fiscaliza, que fija también políticas del movimiento cooperativo y mutual, de la economía solidaria, a los máximos referentes, podemos decir, del cooperativismo y el mutualismo nacional. Eso realmente es muy importante, además de otra medida que se tomó en el actual gobierno, que es el traslado del INAES del área del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, lo cual es muy importante porque hace al reconocimiento de nuestras entidades cooperativas como empresas, empresas con sus principios, con sus valores de carácter solidario, pero empresas al fin. ¿Quién podría decir que no es una empresa el Banco Credit Coop, la cooperativa obrera que va a cumplir 100 años dentro de un par de meses, por ejemplo, o la cooperativa de agua, luz y fuerza CALF de Neuquén? Son empresas que tienen fines de servicio y que tienen una organización democrática. Cuando el Banco Credit Coop se fundó el 19 de marzo de 1979, su primer presidente, al que recordamos siempre con cariño, Nelson Giribaldi, dijo: tenemos el compromiso de demostrar que democracia y eficiencia son complementarias, no son incompatibles. Bueno, se trata entonces de fortalecer a estas empresas, y el hecho de la dependencia orgánica del Ministerio de Desarrollo Productivo, así como la configuración actual del directorio del INAES, consideramos que son pasos realmente muy importantes. Y es muy importante entonces acceder desde ahí con propuestas. Se están integrando, y con esto voy redondeando el final de la respuesta, las comisiones técnicas asesoras del INAES, lo cual también es un dato novedoso, porque ya existen varias de ellas funcionando, entre otras las que tienen que ver con la vivienda, con la educación, con la temática de la mujer, o sea, la concepción o el punto de vista de género que enriquece, el tema de quienes no están en libertad por estar en situación de carcelaria, en fin, y por supuesto el financiamiento. Entonces, cada una de esas comisiones, que son alrededor de 30, son las que discuten, debaten, proponen y nutren al directorio de los elementos para que tomen las decisiones. O sea que hay un proceso de la base hacia la conducción, hacia la cúspide del organismo, muy democrático, para que las decisiones del organismo sean el reflejo precisamente de lo que tratan las bases del movimiento cooperativo y mutual. Nosotros formamos parte como instituto movilizador, quien les habla integra una de las comisiones, y por supuesto estamos dispuestos a contribuir con la experiencia no solo personal sino institucional para que la gestión del INAES sea lo más rica, lo más positiva, lo más eficaz posible. En esto somos muy optimistas. Bien, gracias Edgardo. Terminamos, vamos a... En primer lugar, quiero, en nombre de la Comisión de Asociados de Neuquén, agradecerte tu generosidad. Gracias por tu tiempo. Y no sé, Carlos Gomila, el gerente, no te veo. Acá estoy. Bien. Gracias, Darío. Le damos la despedida. Yo la verdad que es un placer enorme poder escucharte, Edgardo, tantas veces escucharte
y tan sólido en todos tus argumentos que realmente sos un ejemplo de dirigente y sos un ejemplo de cómo llevar la expectativa y la luz hacia todo el movimiento cooperativo. Así que realmente muy agradecido de tu tiempo, muy agradecido de todo tu generosidad para compartir tus conceptos. Agradecer a todos los compañeros y compañeras presentes, porque realmente en estos momentos de pandemia, darnos el tiempo de compartir estas charlas, estos encuentros, seguramente nos van a enriquecer en este desafío que no es solamente pandémico, sino que tiene que ver con este desafío de participación que nos va a llevar seguramente al lugar que vos mismo lo dijiste y que lo hemos compartido con muchos dirigentes de aquí de la zona, que la participación tiene que ser integral y la participación política partidaria es una de ellas para poder expresar el movimiento cooperativo y estar presente en el lugar de la toma de decisiones. Así que nos llevamos muchísimos desafíos por delante al escucharte y obviamente vamos a estar molestándote para que siempre nos puedas conducir con tus palabras y con tus mensajes. Muchísimas gracias por todo, realmente. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a todas y todos ustedes. Mi deseo íntimo es que cuanto antes termine la pandemia y nos podamos encontrar precisamente ahí en vivo y en directo y después ir a cenar y a charlar de la vida y todo lo demás. Así que... Edgardo, nos vemos en enero en RCT, como siempre te veo. Con muchísimo gusto. Que podamos ir sin barbijo. Ojalá que este verano también nos encuentre ahí. Edgardo, te quería saludar recordando de hace algunos años que estuvimos juntos en Villa Langostura, ¿te acordás de una? Sí, me acuerdo muy bien. A ver Muy si lo bien, podemos repetir eso. Un gustazo. Bueno, quedo a disposición de todas y todos ustedes. Gracias, Edgardo. Gracias a todos y a todas. Felicitaciones. Saludos. Adiós. Gracias a la filial Neuquén por haber organizado este encuentro también. Excelente la filial, y a Edgardo, a Jorgelina. Gracias, Graciela. Vamos, Gracias, Graciela. Darío, también. Graciela Landricini. Mucho gusto. Bueno, encantada. Ya nos veremos. Yo trabajo ahí con Carlos Heller. En la En trinchera, la Graciela. comisión de presupuesto, en la comisión de presupuesto. Vamos, Graciela, vamos en la trinchera. Suerte. En la trinchera, Graciela, Bueno. vamos. Hasta pronto. Un abrazo, Edgardo, de Gracias. Neuquén. Un abrazo. Gracias, Ignacio. Nacho, gracias Adiós, por venir, Ignacio. Nacho. Gracias. No, Saludos, gracias. Nacho. Fantástico, fantástico, Edgardo, te Saludito, Nacho, felicito. ya que estás ahí. Gracias, Sí, Ignacio. no, lo felicito de parte de INAES a nivel nacional y también acá a nivel provincial y a todo el banco, realmente fantástica la charla. Bueno. Un lujo. Bueno, Los Muchas gracias, felicito. Ignacio. Un abrazo. Gracias. gracias. Que estén muy Adiós, bien. Nacho.